Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a repasar todo lo que vimos acerca del tema 12 y centrándonos de esta forma en los aspectos más importantes a preparar de cara a la EBAU y lo que tenemos que conocer de este tema de metabolismo y enzimas, que en un principio nos planteaba algunas dificultades en el sentido de que eran contenidos más prácticos, contenidos más de razonamiento que a veces no manejamos con tanta soltura y que son necesarios a la hora de abordar otros temas de la asignatura que nos viene bien repasar y que creo que no está de más tener este vídeo de repaso. Comentaros que lo que haremos será un repaso general de las partes donde había más dudas y sí que os animo a que si en algún momento tenéis alguna duda extra relacionado con este tema, algo que no tratemos en este vídeo o algo que quede en el tintero, pues que nos escribáis a través de las vías de comunicación que solemos utilizar y resolvemos la duda, ¿sí? Es un tema que en principio hay veces que nos cuesta un poquito más, por eso, por su contenido más, digamos, procedimental, en el sentido de que tenemos que relacionar esos procesos que suceden y es algo que es menos teórico y que requiere un mayor esfuerzo de razonamiento. Nosotros tenemos que recordar que este tema lo vamos a centrar en el estudio de dos partes muy importantes del estudio celular, que es el estudio del propio metabolismo y de las enzimas que participan en él. Para ello tenemos que entender lo que es el metabolismo y cómo este funciona. El metabolismo van a ser esas reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, ¿vale? O si lo vemos a nivel celular, las reacciones químicas que suceden en todas las células y que van a estar presentes en el funcionamiento de este organismo. Es aquel conjunto de procesos y de relaciones químicas entre las biomoléculas que le permiten llevar a cabo sus funciones vitales. Nosotros vamos a ver que el metabolismo va a ser imprescindible para que esas funciones vitales se lleven a cabo correctamente y cualquier error o fallo en el metabolismo va a hacer que las funciones vitales no funcionen correctamente y por tanto me van a generar patología en ese organismo, ¿vale? El mal funcionamiento de ese metabolismo. Nosotros vamos a ver que no se entiende metabolismo sin enzimas, ya que gracias a las enzimas, que son catalizadores biológicos que me aceleran las reacciones de estos procesos metabólicos, vamos a ver que voy a tener una serie de ventajas con respecto a la materia inorgánica, ya que voy a poder llevar a cabo de manera mucho más eficiente un gran número de reacciones que antes no podría ser si no existiesen esas enzimas, ¿vale? Por eso vamos a iniciar el proceso de estudio de este tema con el estudio de las enzimas, ver cuáles son sus características, cuál es su especificidad, entender cómo son específicas y cómo autorregulan los procesos en los que participan y a centrarnos también un poquito, aunque pasaremos más de pasada, pues ya lo vimos en clase allí en el cole, el tema de clasificación y cómo nosotros clasificamos las enzimas según su función o según su estructura química, ¿de acuerdo? Lo que nos tiene que quedar clarísimo es que esas enzimas actúan como catalizadores. Un catalizador es una sustancia que va a actuar de forma paralela a una reacción química, acelerando mucho su velocidad de reacción. ¿Cómo? Bajando la energía que es necesaria para que esa reacción se lleve a cabo, ¿vale? Esto los seres vivos lo han llevado a su punto más específico, ¿vale? Mediante el uso de proteínas con una secuencia de aminoácidos concreta que va a llevar a cabo una función concreta de manera que pueden actuar como catalizadores de forma muy eficiente. Nosotros, los seres humanos, intentamos copiar estas enzimas y estos procesos mediante técnicas de química analítica y demás para poder acelerar procesos en el laboratorio. Y es que los seres vivos se han hecho especialistas en el uso de esta enzima y gran parte del éxito de estos seres vivos es la posibilidad de acelerar numerosas reacciones químicas y procesos que se llevan a cabo dentro de la célula que en la naturaleza tardarían muchísimo más tiempo y requerirían muchísima más energía, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en el estudio de esta capacidad catalizadora y de ver cómo la enzima, ¿vale?, va a ayudar a las reacciones químicas del organismo vivo a producirse. Nosotros, la actuación de una enzima la vamos a definir según la energía de activación de un proceso. Nosotros vamos a tener un sustrato, ¿vale?, que sería ese compuesto inicial que tenemos,
y un producto que es el compuesto final que queremos conseguir, ¿vale? Puede ser uno o varios, al igual que el sustrato también podría ser uno o varios. Para poder yo convertir ese sustrato en producto, necesito añadirle una determinada energía que consiga cambiarme uno a otro. Y a esa energía la vamos a llamar energía de activación. Es la energía que necesita ese sustrato para poder convertirse en producto. ¿Qué es lo que va a hacer una enzima si participa catalizando este proceso? Bajar muchísimo la energía de activación, es decir, la energía que necesita el sustrato para convertirse en producto, de forma que el sustrato va a convertirse en producto mucho más rápido. Lo que van a hacer es disminuir esa energía y por tanto al sustrato le va a costar menos convertirse en producto. Eso se va a ver traducido a nivel cinético en una velocidad mucho mayor. En concreto, nosotros podemos definir cómo son las reacciones enzimáticas siempre con esta ecuación, en la cual nosotros vamos a tener una serie de sustratos que van a convertirse en productos a través de una determinada enzima. La mayoría de reacciones mediadas por enzimas son reacciones de tipo reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tanto convertir los sustratos en productos como volver a retornar los productos y convertirlos en sustratos. Normalmente estas reacciones reversibles suelen ser mediadas por la misma enzima, es decir, la misma enzima va a llevarme los procesos tanto en un sentido como en otro y en la naturaleza al final van a acabar tendiendo a un equilibrio. La gran mayoría de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro del metabolismo de los seres vivos se equilibran o se regulan mediante estos equilibrios entre el sustrato y el producto. ¿Vale? Nosotros, donde tenemos que centrar ahora el foco y a partir de ahora lo que vamos a hablar es en las propiedades de las enzimas, ¿vale? Todas ellas van a depender y vamos en este caso a generalizar de una gran propiedad de las proteínas en la cual nosotros vamos a ver que esas proteínas son muy específicas ya que actúan a una determinada temperatura, a un determinado pH y que van a reconocer y unirse a un determinado sustrato. Todas estas propiedades van a depender de que la proteína alcance su estructura terciaria. Nosotros recordamos cuando estudiamos las proteínas que las proteínas alcanzaban esa estructura terciaria, que era ese grado máximo de plegamiento en el cual tenían función propia, debido a que se encontraban en unos valores de pH y temperatura óptimos. Pues a las enzimas, si nosotros generalizamos, porque la mayoría de ellas son proteínas, les va a suceder lo mismo, gracias a que se encuentren en una temperatura y un pH óptimo, van a obtener esta estructura terciaria y por tanto van a tener la función propia que les corresponde. Junto con eso nosotros vamos a ver que la enzima al unirse al sustrato es capaz de adquirir esa estructura terciaria y de esa forma lo que ganamos es muchísima especificidad. Si no tenemos el sustrato adecuado, la temperatura adecuada y el pH adecuado, no se lleva a cabo la catálisis de la reacción en la que participa la enzima. Por lo tanto, nosotros vamos a ganar ahí en autorregulación. Gracias a esa especificidad de temperatura, sustrato y pH, la enzima es capaz de autorregularse. Pero es que además lo que va a hacer es que esa reacción o esa catálisis solo se lleva a cabo cuando se cumplen estos tres términos. Por lo tanto, la actividad catalítica va a ser casi siempre máxima si se cumplen estos tres términos, de forma que la catálisis es muy activa y son muy buenos catalizadores. Y por eso nos fijamos en ello a la hora de diseñar catalizadores artificiales. Nosotros, a nivel de nomenclatura, ¿vale? Por aquí vamos a pasar un poquito más por encima porque es más teórico. Recordamos que las enzimas se nombran o bien en base al sustrato o bien en base a la actividad o función y que siempre la vamos a reconocer porque acaban en el sufijo asa, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, amilasa, ¿vale? Que viene en nombre en base al sustrato, ¿vale? Que sería de almidón, o la polimerasa en base a la función, ¿vale? Una enzima polimérica. Las clasificamos según su función o según la naturaleza química. Según su función, recordamos que existen 6 grupos principales, ¿vale? Con 6 funciones diferentes, las cuales no nos vamos a detener en este vídeo. Si tenéis alguna duda, lo preguntáis y lo tratamos más detalladamente. Pero quiero que centremos este vídeo sobre todo en lo que es la parte más práctica, menos teórica. También podemos clasificar las enzimas según su estructura química, ¿vale? En holoproteínas si solo están formadas por proteínas u holoenzimas si están formadas por proteínas
y adición de una parte no proteica, ¿vale? A la cual vamos a llamar cofactor, ¿vale? Que puede ser tanto inorgánico como orgánico. Estos coenzimas y estos cofactores son muy importantes, como hemos visto en temas posteriores, a la hora de regular determinados procesos, ¿sí? Aquí en la diapositiva luego podéis echar un ojo, tenéis los ejemplos de los coenzimas más comunes que vemos luego a lo largo del tema 13 y tema 14. Y lo que nos vamos a centrar ahora es en el mecanismo de acción enzimática, cómo la enzima, ¿de acuerdo?, va a funcionar. Nosotros, para estudiar cómo esa enzima funciona, nos vamos a basar en un modelo, que es el modelo del ajuste inducido, ¿vale? Avanzo un poco en las diapositivas para repasar esta parte. El modelo del ajuste inducido, que es el modelo más aceptado actualmente, nos dice que la enzima, mediante la unión al sustrato, va a adquirir su conformación terciaria concreta, ¿vale? Esto, junto a los valores de pH y temperatura, como hemos dicho, le sirve para la autorregulación. Es decir, yo voy a tener una enzima la cual todavía no ha adquirido su estructura terciaria porque no se ha unido al sustrato. Esa enzima, una vez esté en presencia del sustrato, debido a interacciones moleculares entre enzima y sustrato, procederá a unirse, ¿vale? Y formarán lo que conocemos como complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato ahora ha conseguido que la parte de la enzima adquiera su estructura terciaria, por lo tanto, ya sí puede llevar a cabo su función. Lo que va a hacer es, mediante los radicales que existen en la zona de unión de la enzima y el sustrato, van a modificar ese sustrato hasta que lo conviertan en un compuesto diferente, ¿vale? Imaginaos que esta es mi enzima y ahora mi sustrato es diferente a como estaba antes. A esa parte se le va a llamar producto y lo que va a hacer ahora la enzima es liberar ese producto de forma que vuelve a quedar libre. Cuando queda libre, pierde de nuevo la estructura terciaria y no vuelve a ganarla hasta que no se une a su sustrato específico. A esto es lo que se conoce como modelo del ajuste inducido, y es que el propio sustrato es el que va a hacer que la enzima adquiera esa estructura terciaria y por tanto que adquiera su función. Esto sería una capacidad de autorregulación de la propia enzima. ¿Por qué? Porque si no se une a ese sustrato, no va a conseguir tener la estructura terciaria y por tanto no va a tener su función. De forma que mientras no se una al sustrato, la enzima no va a interaccionar con otros compuestos, ¿vale? Eso me permite, por ejemplo, tener varias enzimas situadas en la misma disolución o en el mismo citoplasma y que no interaccionen ni se inhiban o activen una a otra, ¿vale? Esto se da gracias a esa unión específica entre el sustrato y la enzima, que se llevará a cabo en una zona que conocemos como centro activo. El centro activo será la zona de la enzima en la cual va a interaccionar siempre con el sustrato y con las coenzimas, con los cofactores que tenga en el ambiente, ¿vale? En concreto, ese centro activo va a tener una serie de radicales de sus propios aminoácidos libres. Es decir, yo voy a tener mi centro activo y aquí mis aminoácidos van a tener radicales expuestos hacia el centro activo que van a estar libres. Esos radicales van a reaccionar con el sustrato, ¿vale? Con la sustancia del sustrato, de forma que van a permitir que el sustrato cambie. Yo voy a tener dos tipos de radicales que van a reaccionar con el sustrato, ¿vale? Unos primeros, ¿vale? O residuos radicales que van a unirse al sustrato para permitir que se forme ese complejo enzima-sustrato, y otros que serán los radicales o residuos catalíticos, los cuales permitirán cambiar el sustrato y convertirlo en producto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que estos radicales son dependientes del pH, porque dependiendo del pH nosotros vimos que determinados radicales o determinados grupos funcionales pueden comportarse como ácidos o como base o como neutro, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del pH al que se encuentre la enzima, esos residuos radicales se encontrarán de una forma u otra y reaccionarán con el sustrato de una forma u otra. Esa es la parte que me explica el por qué la enzima es dependiente también de pH, no solo porque dependa de la estructura terciaria, sino porque los radicales pueden cambiar dependiendo de la interacción con iones H+ u OH- que haya en el ambiente, ¿sí? Una vez se me une a esos residuos el sustrato, los residuos catalíticos se encargarán de catalizar la reacción y hacer que el sustrato cambie de manera más rápida.
¿sí? Nosotros además vamos a ver que tenemos otros sitios de unión en la enzima que no son el centro activo, que es el centro regulador, donde se unirán inhibidores, activadores, que también formarán parte del proceso y participarán en él, ¿vale? Ahora, ¿cómo autorregulo yo esa actividad enzimática? Es decir, ¿cómo encontramos una especificidad de la enzima y cómo ésta actúa? Gracias a lo que conocemos como cinética enzimática. Nosotros vamos a estudiar cómo los distintos factores del ambiente que rodean la enzima afectan a su actividad y a su especificidad, ¿de acuerdo? Esa actividad y especificidad va a depender principalmente de tres factores ambientales que son la concentración de sustrato, el pH y la temperatura. Y luego de factores específicos que me pueden actuar sobre la regulación de la actividad de la enzima, que son los activadores y los inhibidores. Ahora mismo nos vamos a centrar en los tres primeros, ¿vale? Que son aquellos que se encuentran en el ambiente y que nos permiten estudiarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cada uno de ellos cómo actúa sobre esa velocidad de la reacción y sobre la acción de la enzima, estudiándolo gráficamente, ¿vale? Viendo cómo esa velocidad de reacción o esa actividad enzimática cambia en base a estos tres parámetros, a la concentración de sustrato, al valor de pH y al valor de temperatura. Si estudiamos primero cómo cambia en base a la concentración de sustrato, nosotros representaremos gráficamente, como tenéis también en el PowerPoint, la concentración del sustrato frente a la actividad enzimática. Esa concentración de sustrato frente a la actividad enzimática, lo que estamos midiendo con esa actividad enzimática es la velocidad de reacción. ¿Vale? Es lo rápido que el sustrato se convierte en producto. Si nosotros vemos y medimos cómo evoluciona esa velocidad de reacción conforme a la concentración de sustrato, veremos que la gráfica hace tal que así. Crecerá hasta que llegue un momento en el cual la gráfica se acerca a una asíntota, ¿sí? Y ya no aumenta el crecimiento. Esa velocidad, por mucho que yo aumente la concentración de sustrato, no aumenta. Por lo tanto, estaríamos aquí frente a una velocidad máxima de la enzima. Fuera de ese valor no puede seguir subiendo. Esto se debe a que yo no tengo más enzima disponible para poder admitir más sustrato. Este punto, en el cual la velocidad es máxima, se conoce como punto de saturación de esa enzima. Y lo podríamos explicar de la siguiente manera. Imaginaos que yo tengo una determinada célula con dos enzimas, ¿vale? Dos copias de la enzima A, la cual se une a un sustrato B. Si yo tengo dos copias de la enzima A y tengo dos moléculas de sustrato B, la molécula de sustrato B se unirá a esa enzima A, que aquí he puesto B, sería A, se unirá a esa enzima A, ¿sí? Y formarán ese complejo enzima-sustrato. ¿Qué sucedería si en este momento yo tuviera otra molécula de sustrato B? Yo no tengo más enzimas que puedan admitir esa molécula de sustrato B. Por lo tanto, no aumentará la velocidad de reacción, ya que tengo todas las enzimas ocupadas, saturadas. Pues esto es lo que sucede. Cuando yo llego a este punto, en el cual la gráfica llega a una meseta, lo que sucede es que tengo todas las enzimas ocupadas con sustrato. De forma que por mucho que yo añada más sustrato, por mucho que aumente la concentración de ese sustrato en la célula, la enzima no es capaz de coger más sustrato, por lo tanto no será capaz de aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? De esta forma nosotros vemos que con la concentración de sustrato la velocidad de reacción aumenta hasta que llega al punto de saturación de la enzima, que es cuando todas las enzimas disponibles que tengo están formando esos complejos enzima-sustrato. De esta forma, yo al tener unas copias determinadas de la enzima, no voy a admitir la presencia de más sustrato o no voy a admitir la unión de más sustrato a esa enzima y por tanto voy a regular también la producción de esos productos de manera que es una forma que tiene la enzima de autorregularse a sí misma, ¿vale? Mediante esa concentración de sustrato. Nosotros vamos a ver también que el pH juega un efecto de autorregulación dentro de la enzima, debido a que es propio de esa proteína el tener un valor de pH óptimo al cual alcanza la estructura terciaria.
Si yo midiera el pH, ¿vale? El valor de pH frente a la actividad enzimática, igual que antes, esa velocidad de reacción, vería que en la gráfica hace tal que así, ¿sí? En este caso llegaría hasta 0 en algún determinado valor, ¿vale? Y en ese momento nosotros vamos a ver que tenemos tres valores que nos interesan. Un valor mínimo, ¿vale? A un valor muy bajo y muy alto de pH. Esos valores en los cuales la actividad enzimática es 0, lo que nos está diciendo es que la proteína o la enzima se ha desnaturalizado. Y por tanto, no puede ni admitir sustrato ni llevar a cabo su función. Y luego tenemos un valor para el cual la velocidad de reacción es máxima. La velocidad de reacción es máxima a un valor de pH determinado. Por lo tanto, este sería el valor de pH óptimo, en el cual la enzima es capaz de llevar la actividad catalítica de esa reacción a su máxima velocidad. ¿Con qué coincide este valor de pH óptimo? Con el valor en el cual la proteína o enzima alcanza la estructura terciaria. Cuando tiene esa estructura terciaria, tiene la función propia que tiene la proteína y la puede llevar a cabo y por tanto la velocidad es máxima. De esta forma vamos a hacer que las enzimas trabajen a pH determinados y yo regulando ese pH dentro de la célula puedo dar prioridad a reacciones catalizadas por una enzima frente a otras. Es decir, si yo imagino que tengo una enzima que funciona a pH muy ácido, a pH 2 o a pH 3, pues solo funcionará cuando el pH óptimo sea el adecuado, mientras que si me encuentro a pH superiores a 2, esa enzima no funcionará porque cuando llegue yo a un valor extremo se desnaturalizará, ¿de acuerdo? O bajará mucho su actividad enzimática. Esto es gracias a que alcanzan esa estructura terciaria óptima. Esto con respecto al pH, pero con la temperatura sucedería algo muy parecido. Nosotros, si vemos cómo afecta la temperatura a la actividad enzimática, veremos que la gráfica es muy parecida a la del pH, ¿vale? Si ponemos temperatura frente a actividad enzimática, en la cual vamos a tener valores mínimos en los que serán valores que la proteína, o en este caso la enzima, se ha desnaturalizado, y valores máximos de velocidad en los cuales lo que tendremos será una temperatura óptima, también dependiente de esa estructura terciaria. Lo que vamos a tener son valores de temperatura óptimo y de pH óptimo en los cuales la enzima va a trabajar y va a llevar a cabo esa función catalítica de manera óptima. Si a eso le sumamos la unión al sustrato y que tengamos la cantidad de sustrato que me permita que todas las enzimas estén ocupadas, ahí tendría los valores de velocidad máxima a los cuales trabaja la enzima. Nosotros lo que vamos a hacer es comparar esos valores de concentración de sustrato, de pH y de temperatura a los cuales la enzima trabaja correctamente para poder ver si es eficiente o no es eficiente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el rango de temperatura que tiene el ser humano, que es entre los 36 y los 40 grados, todas las enzimas trabajarán en ese rango. Si yo estuviera por debajo de los 36 o por encima de los 40, lo que va a suceder es que las enzimas no van a trabajar correctamente. Esto es uno de los grandes peligros de la fiebre. La fiebre lo que sucede es que mi temperatura corporal sube mucho y al subir mucho las enzimas pasan de ese punto óptimo de temperatura, ese valor óptimo de temperatura, por lo tanto ya su funcionamiento y su capacidad catalítica se ve reducida, ¿vale? Lo mismo sucede si yo cambio el pH, por ejemplo, en sangre, debido a enrarecimientos, por ejemplo, de la atmósfera que pueden deberse a falta de oxígeno, aumento de CO2, ¿de acuerdo? O incluso cambios en la dieta que pueden cambiar los pH míos internos, ¿vale? Y por eso es tan importante lo que planteábamos en los primeros temas de regulación propia de las sales y el pH que me van a permitir también que las enzimas trabajen correctamente, ¿sí? Estos serían los tres tipos de gráficas que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender bien cómo la concentración de sustrato, la temperatura y el pH óptimo me van a influir en la capacidad catalítica de esa enzima.
¿sí? Nosotros una enzima lo que vamos a ver es que lo que hace es reducir la energía que yo necesito para llevar a cabo una reacción. ¿Y cómo lo va a hacer? Es como si fuera un obstáculo, ¿vale? Yo necesito que el sustrato suba un obstáculo para poder bajar rápidamente y convertirse en producto. Ese obstáculo va a ser la energía de activación. La enzima, ¿qué es lo que me va a ayudar? A rebajar ese obstáculo. ¿Para qué? Para que el sustrato llegue mucho antes a ese producto. ¿Sí? Hasta aquí sería esa parte de cinética enzimática que nos costaba más trabajo comprender, ¿vale? Ahora, no todas las enzimas se autorregulan mediante estos tres factores ambientales, sino que también es necesario en algunas de ellas la, presencia de activadores o inhibidores concretos que me permitan regular la actividad, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en los inhibidores que van a hacer que una enzima lleve o no a cabo su función. Yo voy a tener una enzima que si se encuentra siempre en las características celulares que ella se encuentra a gusto, es decir, una velocidad de reacción máxima que tendrá debido a una temperatura óptima, un pH óptimo y una concentración de sustrato eh, adecuada, pues tendremos una velocidad de reacción pues más o menos decente, ¿no? Ahora, si yo quiero bloquear esa enzima, si quiero apagarla, por así decirlo, lo que voy a hacer es inhibirla y añadirle un inhibidor. Tengo distintos tipos de inhibición, en los cuales nosotros nos vamos a centrar en repasar dos principalmente, que son la inhibición competitiva y no competitiva. La forma más fácil de hacer que la enzima no lleve a cabo su capacidad catalítica es evitar que se una al sustrato. Y eso es lo que conocemos como inhibición de tipo competitiva. Lo que va a hacer es que en el lugar donde se tiene que unir el sustrato, es decir, en el centro activo, pues se me va a unir un inhibidor. Si el inhibidor está ocupando ese hueco, el sustrato ya no puede unirse, por lo tanto tengo esa enzima ocupada y no va a unirse al sustrato para convertirlo en producto. Estoy inhibiendo esa actividad. Si esos inhibidores se me unen a todas las copias que tengo yo de esa enzima, lo que va a suceder es que todas las copias de la enzima están ocupadas y por tanto la velocidad de reacción baja, ¿vale? Y no se llevaría a cabo esa transformación del sustrato en producto. Ahora, una vez yo tengo este tipo de inhibición, vería que está compitiendo directamente con el sustrato. Puede ser útil en algún caso, pero también puede ser perjudicial, ya que si yo tengo la enzima ocupada, tengo que provocar la salida del inhibidor para que vuelva a unirse el sustrato. ¿Qué otra forma tengo de regular esta actividad enzimática mediante inhibidores? Puedo utilizar inhibidores que no me inactiven el centro activo directamente uniéndose a él, sino que lo inactiven de otra forma. ¿Cómo? Por ejemplo, uniéndose en ese centro de regulación que veíamos que tenía una enzima y cambiando su estructura terciaria ligeramente. Al cambiar su estructura terciaria, cambia la función que tiene y por tanto cambia la especificidad que tiene con el sustrato, de forma que puede unirse a ese sitio de regulación y evitar que él se una al sustrato sin necesidad de unirse al centro activo. Eso sería un tipo de inhibición no competitiva. ¿Por qué? Porque no está yendo directamente a ese centro activo, sino que estaría uniéndose a ese centro de regulación. Ahora, imaginemos que la enzima ya se ha unido al sustrato. Automáticamente, cuando se produzca la reacción, se llevará a cabo la transformación en producto y liberación del producto. Otra forma de inhibir el proceso es evitando que la enzima libere el producto. Si la enzima no libera el producto, no podrá volver a unirse a otro sustrato y por tanto no se llevará a cabo de nuevo la catálisis de esa reacción. Pues otro tipo de inhibición no competitiva sería evitar que el complejo enzima-sustrato, ¿vale?, cuando haya producido el producto, se separe. De forma que lo que haría sería como taponar la salida del producto de esa enzima. ¿Sí? Estos dos son ejemplos de inhibición no competitiva, ¿vale? En nuestro organismo va a haber, y en la célula, va a haber distintos mecanismos de inhibición que van a combinar pues tanto inhibición competitiva como no competitiva, ¿vale? Nosotros tenemos que ver que la regulación de esa enzima los podemos hacer de distintas formas, ¿vale? O bien mediante interacción con moléculas o cambiando la estructura terciaria. El cambio de estructura terciaria es lo que se conoce como alosterismo, ¿vale? Y tenemos que conocer este término, pero de manera teórica, ¿vale? Los inhibidores alostéricos son inhibiciones muy concretas, muy complicadas, que veréis en cursos posteriores. Todo esto nos lleva a tener una serie de conceptos claros para poder abordar el estudio del metabolismo al final de este tema y en los temas 13 y 14, ¿vale?
¿Por qué? Porque sin enzima el metabolismo no tiene sentido. Lo que van a hacer las enzimas es acelerar los procesos metabólicos de manera que puedan interrelacionarse unos con otros de manera más eficiente. ¿Sí? Entonces yo necesito comprender que las enzimas van a actuar a una temperatura y pH determinado y una concentración de sustrato, y eso me va a permitir enlazar unas reacciones con otras dentro del cuadro metabólico, y yo ese metabolismo lo voy a poder estudiar mediante esas interrelaciones que hay entre distintos procesos, ¿vale? Por ello, nosotros sabemos ya que las enzimas lo que hacen es bajar la cantidad de energía. Por lo tanto, la energía va a ser un factor muy importante dentro del metabolismo. Nosotros tenemos que definir el metabolismo como la relación que existe entre esa energía y las biomoléculas que yo tengo, ¿vale? Y en concreto son estos dos los que me marcan los objetivos principales del metabolismo, que son la relación entre esos procesos bioquímicos para la formación de energía, ¿vale? O la obtención de energía y la obtención de biomoléculas. Nosotros vamos a centrar el metabolismo en esos dos aspectos, en la energía y la biomolécula. O sea, qué sucede con la energía que se libera o se necesita en los procesos y qué sucede con las moléculas que se sintetizan o se destruyen en estos procesos. Todos estos procesos metabólicos dentro del organismo van a estar catalizados por enzimas, y cada proceso va a tener una enzima concreta que va a trabajar en pH, temperatura y concentración de sustrato determinado, de forma que están autorregulados y son los propios procesos los que se regulan uno a otro. Estos procesos metabólicos en los cuales yo un determinado sustrato lo voy a convertir en un producto, y enlazado ese producto será sustrato de otra reacción y se convertirá en otro producto así continuamente, es a lo que conozco como vías o rutas metabólicas. ¿Vale? Dentro del PowerPoint teníais ese mapa un poco asemejando de manera gráfica a lo que son los mapas de metro de cómo sería el metabolismo, en este caso de organismos eucariotas, con respiración aerobia, en la que vemos que todo va interrelacionado, y va interrelacionado gracias a la relación que existe entre esos sustratos que van a actuar a veces como sustrato, a veces como producto de determinadas reacciones. ¿Sí? Nosotros tenemos dos grandes bloques de metabolismo a los que hemos dedicado luego el tema 13 y el tema 14. Esos dos grandes bloques son el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo en el cual yo voy a partir de moléculas grandes y las voy a convertir en moléculas más pequeñas, es decir, voy a romper esas moléculas grandes para convertirlas en moléculas mucho más sencillas, mientras que el anabolismo sería lo contrario. Voy a coger moléculas muy sencillas, unirlas entre ellas para formar moléculas grandes, ¿vale? Catabolismo son los procesos destructivos y el anabolismo los procesos constructivos. Normalmente en balance global neto nosotros vamos a ver que el catabolismo va a consumir energía, el catabolismo va a generar energía porque está consumiendo enlaces, está rompiendo esos enlaces que yo tengo, mientras que el anabolismo va a consumir energía para fabricar esos compuestos de nuevo, ¿sí? En estos dos procesos vamos a ver que se encuentran interrelacionados. ¿Por qué? Porque los productos de uno me van a servir de sustrato para el otro, y además la energía que genera uno la voy a aprovechar para la que necesita el otro. En el catabolismo yo voy a coger nutrientes complejos, ¿de acuerdo? Y moléculas grandes, orgánicas, y las voy a oxidar y las voy a, digamos, trocear, ¿vale? Romper en moléculas más pequeñas. Estos productos son la oxidación completa de esas moléculas, en los cuales yo voy a tener la molécula más pequeña y más simple a partir de moléculas muy grandes. Cada enlace que yo rompo me está liberando energía, por lo tanto esa energía necesito cogerla con coenzimas o con productos que se generen de enlaces de alta energía para luego aprovecharla, ¿sí? Nosotros luego vamos a coger esas moléculas pequeñas precursoras, las vamos a unir entre ellas para formar moléculas más grandes a través del segundo proceso, que sería el anabolismo, y como producto tendré moléculas grandes que luego el catabolismo utilizará para obtener moléculas pequeñas, de manera que cierro el ciclo. Todos estos procesos están interconectados y entre ellos hay un flujo de materia en el que vemos las biomoléculas complejas que pasan a simples y las simples que pasan a complejas, y un flujo de energía, ¿vale? En forma de energía química. Reacciones que me producen energía frente a reacciones que consumen energía, de manera que alcanzo un equilibrio. Y gran parte del éxito del metabolismo y de los seres vivos es gracias a ese equilibrio que yo he alcanzado de intercambio de materia y energía entre distintos procesos. Nosotros tenemos distintos tipos de metabolismo que lo hemos visto más adelante y no me voy a parar en ello, dependiendo de
cómo obtengo esos nutrientes y cuál es el origen de esos nutrientes, si es inorgánico u orgánico, y cómo tengo la energía y cuál es el origen de esa energía, si es la luz o las reacciones químicas. Nosotros vamos a clasificar las reacciones según produzcan o necesiten energía. Si una reacción de forma espontánea libera energía, la clasificaré como exergónica. Y si una reacción de forma espontánea requiere un aporte de energía para llevarse a cabo, la clasificaré como endergónica. Si yo solo veo a nivel termodinámico, veré que el reactivo se encuentra en un estado energético mayor que el producto, por lo tanto, cuando el reactivo se conforme a producto, se liberará energía. Aquí estaría frente a una reacción de tipo exergónica. Si esa reacción exergónica libera esa energía en forma de energía calorífica, sería una reacción de tipo exotérmica y procesos exotérmicos como los que habéis visto en química. ¿Qué es lo que sucede? Que el reactivo y el producto hay una diferencia de energía entre ellos, ¿vale? El reactivo es más energético que el producto, por lo tanto, libera energía en ese proceso de transformación. Nosotros, por el contrario, también tendríamos los procesos en los cuales los reactivos se encuentran en un estado energético menor que el producto, de forma que cuando el reactivo intenta cambiar al producto necesita un aporte extra de energía. Ese aporte extra de energía requiere que coja la energía del ambiente y por tanto estaríamos hablando de reacciones de tipo endergónicas. Si la energía que coge energía térmica, serían reacciones de tipo endotérmica, ¿vale? Toda la energía de las reacciones ergónicas más energía propia que yo cojo del ambiente o de la rotura de otras determinadas moléculas va a ir a las reacciones endergónicas, de forma que se forma un ciclo. Las reacciones endergónicas aprovechan la energía liberada por las reacciones ergónicas para sintetizar moléculas más complejas que se cortarán de nuevo y se romperán, liberando energía en reacciones ergónicas. Y de esta forma relaciono ese trasvase de energía o esa transformación de la energía desde una hacia la otra. Ahora, yo no tengo la energía allí libre y que va de un lado a otro, sino que lo que voy a hacer es fijarlo en enlaces de alta energía que me permiten el intercambio de esa energía entre un tipo de reacciones y la otra, gracias a moléculas con enlace con fosfato inorgánico, en concreto el ATP y el GTP, ¿vale? El ATP va a permitirme almacenar esa energía que a mí me sobra y que se libera en las reacciones ergónicas para luego utilizarla en los procesos endergónicos. De manera que cuando un sustrato A se transforma en un producto B en una reacción ergónica y se libera esa energía, me permite unir un ADP y un fosfato inorgánico y guardar esa energía en ese enlace que se forman entre el fosfato y el ADP, formando la molécula de ATP. Una vez yo quiera liberar esa energía porque una reacción endergónica la necesite, lo que voy a hacer es quitar un fosfato al ATP, ¿vale? Y que ceda esa energía a la reacción endergónica para transformar el producto, en este caso D, el sustrato D en el producto C, ¿vale? Y se me vuelve a liberar ADP. Todo esto formará un ciclo en el cual se intercambian reacciones entre las reacciones metabólicas de tipo ergónico y de tipo endergónico, y así se genera un equilibrio en todos los procesos metabólicos. Dependiendo de esta liberación de energía y de los procesos de rotura o síntesis de determinados compuestos que yo voy a tener, voy a poder dividir las distintas rutas o vías metabólicas en tres tipos. ¿Qué tres tipos son? Los catabólicos, los anabólicos y los anfibólicos. Los catabólicos son aquellos en los que el balance global neto es de destrucción de compuestos y obtención de energía. Por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis, yo cojo un compuesto grande que es la glucosa, ¿vale? De 6 átomos de carbono, y lo voy a convertir en un piruvato de 3 átomos de carbono. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Yo he conseguido una molécula más grande hacerla más pequeña, convertirla en una molécula más pequeña mediante la rotura de enlaces. Esa rotura de enlaces libera energía. Proceso ergónico en general lo puedo clasificar como ruta de tipo catabólica. Ruta anabólica, la cual yo de precursores pequeños voy a obtener moléculas más grandes. Por ejemplo, de un precursor muy pequeño, lo más pequeño que tenemos, que sería el CO2, voy a obtener moléculas de glucosa mediante la fijación del CO2 en la fase oscura o ciclo de Calvin. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Coger energía del ambiente y fijar ese CO2 y fabricar la molécula de 6 átomos de carbono que sería la glucosa. En este caso estaríamos frente a una ruta anabólica. Ahora, en el metabolismo tengo rutas que pueden ir en ambos sentidos. Rutas que pueden formarme compuestos y rutas que pueden a la vez destruirme compuestos, que son las rutas anfibólicas, como por ejemplo el ciclo de Krebs. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs
para degradarse y producir CO2, ¿vale? Oxidarse y romperse en moléculas de CO2. Ahí tendría una acción catabólica. Sin embargo, sabemos también que el ciclo de Krebs es capaz de coger esas reacciones catabólicas y aprovechar los intermediarios que tiene para sintetizar aminoácidos, precursores de aminoácidos o precursores de bases nitrogenadas. Por lo tanto, también estaríamos frente a procesos anabólicos, en los cuales yo paso de ácido de 3 átomos de carbono y voy a empezar a sintetizar compuestos más complejos, como una base nitrogenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Clasificar este tipo de ciclos o vías metabólicas como anfibólicos, ¿sí? Nosotros, en estos procesos de metabolismo, vamos a ver que predominan las reacciones de tipo reducción y oxidación. Y va a ser gracias a las coenzimas reducidas y oxidadas las que me van a mediar en el proceso y van a aumentar aún más todavía esa velocidad de reacción, ¿vale? Estas coenzimas reducidas y oxidadas son las que hemos visto en los temas siguientes y que veíamos que eran esos tipos de nucleótidos que tenían otra función que no era formar ácidos nucleicos. Nosotros, por último, vamos a ver que la hidrólisis de ATP me produce liberación de energía que yo voy a utilizar en muchos procesos, como la síntesis de biomoléculas, el trabajo mecánico del propio organismo, ¿vale? El transporte de moléculas y sustancias o la alteración de la membrana para crear potenciales. Ahora, ¿de dónde obtengo yo ese ATP? Nosotros vamos a obtener el ATP de dos vías concretas, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos resumir, ¿vale?, la obtención de ATP que se lleva a cabo mediante esas dos vías concretas. Que son la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación mediada por transporte electrónico. ¿En qué se diferencian un tipo y el otro? La fosforilación a nivel de sustrato, la síntesis del ATP se va a producir por la cesión de un fosfato desde una molécula. Es decir, que yo voy a tener una molécula con un grupo fosfato, ¿vale? Y ese grupo fosfato se lo va a ceder al ADP, de forma que me va a sintetizar ATP. Es una molécula química con grupo fosfato que me cede directamente ese grupo fosfato al ADP para sintetizar ATP. Por eso se dice a nivel de sustrato. En esta reacción química, este sustrato que se convierte en este producto va a ceder su grupo fosfato para sintetizar ATP. De manera que yo le estoy quitando el fosfato al sustrato. Por eso es fosforilación a nivel de sustrato. Este fosfato va a provenir de un compuesto químico que lo contiene. Y entonces el ADP es capaz de captarlo de este proceso, ¿vale? De esta transformación de ese sustrato a producto. ¿En qué se diferencia de la siguiente? ¿Vale? De la fosforilación mediada por transporte electrónico. En que aquí, en este segundo tipo, el ATP no viene de la cesión de un grupo fosfato, sino que viene de la unión de ADP más fosfato inorgánico por acción de una enzima ATPasa, ¿vale? Que esta enzima ATPasa necesita una activación y la activación se la vamos a dar mediante cadenas de transporte electrónico. Nosotros de ambos ejemplos hemos estudiado ya procesos en los temas 13 y 14. Fosforilación a nivel de sustrato la vimos principalmente en los procesos de glucólisis, en la cual nosotros veíamos como, por ejemplo, el gliceraldehído fosfato iba cogiendo luego grupos fosfato, ¿vale? Hasta que se formaba el 1,3-bifosfoglicerato y ese 1,3-bifosfoglicerato luego iba cediendo grupos fosfato e iba sintetizando esas moléculas de ATP.
Sin embargo, la fosforilación mediada por transporte electrónico, nosotros no vamos a tener esa cesión de grupos fosfatos, sino que vamos a ver que el fosfato se une al ADP gracias a la acción de la ATPasa, que es lo que necesitaba transportadores de membrana que me transportaban electrones y a su vez protones hacia el otro lado, que esos protones volvían a entrar y atravesaban la ATPasa activándola y generándome esa síntesis de ATP. ¿En qué proceso hemos visto esta fosforilación de tipo o mediada por ese transporte electrónico? En los procesos de fotofosforilación y en la respiración aerobia. De forma que nosotros tenemos estos procesos en los cuales la síntesis de ATP va a venir gracias a la unión de estas dos, de este ion y esta molécula que tenemos aquí, ¿sí? Del ADP y el fosfato inorgánico, pero no me lo está cediendo ese fosfato inorgánico ningún compuesto, ¿sí? Esas serían las dos formas y lo que nosotros tenemos que saber diferenciar es cada una de las formas en qué procesos metabólicos la encontramos, ¿vale? Fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis, fotofosforilación y respiración aerobia, vamos a encontrar fosforilación mediada por transporte electrónico, ¿sí? Con esto concluiríamos lo que sería el repaso de los contenidos menos teóricos del tema y más de razonamiento. Si en algún momento necesitarais algunos de estos conceptos explicados más detenidamente o tuvierais dudas de algo más concreto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Espero que os sea útil este vídeo de repaso, que lo tengáis ahí siempre para cualquier cosa que necesitéis de cara a la preparación del examen de la EBAU y demás. Y nos vemos en las clases de la semana que viene.